Buenas noches, hoy tenemos la cita con un tema muy importante a nivel estatal que ha tenido o ha mantenido en constante crítica por varios funcionarios del Poder Judicial del Estado, por varios juristas, abogados, que trabajan también en otros poderes, en el Poder Ejecutivo, y que tiene que ver con la designación de los magistrados del Poder Judicial del Estado que aprobó el Congreso, la propuesta hecha por el Ejecutivo del Estado. Ahora bien, antes de abordar lo relativo a esa designación y sobre todo a la idoneidad de los o perfiles de los propuestos y aprobados y que inclusive ya están fungiendo como magistrados del Poder Judicial del Estado, integrando alguna de las salas del Tribunal Superior de Justicia, es necesario también hacer varios señalamientos que tienen que ver con la forma en cómo se propone y cómo se designan los magistrados. Pero además, la parte medular y la parte que trasciende en esas designaciones es la cuestión política. Ahora, hablando de política, hay muchas cosas que decir. Yo siempre he sustentado que la política daña al sistema jurídico mexicano, porque las designaciones, más que jurídicas, como lo he dicho, se hacen de manera política, y eso ya contamina cualquier tipo de designación, cualquier procedimiento relativo a designar servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Por eso también en otro de mis artículos he propuesto que la política debe profesionalizarse a fin de que no llegue cualquier personaje a ocupar cargos de elección popular que ni siquiera tenga una profesión. Digo, esto no es discriminar, simplemente es evitar que quienes deciden el rumbo de un estado o de un país pues debe ser gente preparada, es decir, dar preponderancia a aquel profesionista que se prepara frente a aquel ciudadano que no lo hace. Esto no implica que, reitero, una discriminación en cuanto a las personas que no estudian, no se preparan, simplemente que para las decisiones que impactan a nivel estatal o nacional y sobre todo en los poderes de los estados, es necesario contar con gente preparada que va a opinar, va a establecer, va a votar en favor o en contra de alguna propuesta que haga el Ejecutivo, o en su caso el presidente de la República. Por eso es importante que tanto en la Constitución General de la República como en la Constitución local y como consecuencia en las leyes secundarias existan requisitos que tengan que ver con la profesionalización de aquel personaje que quiera acceder a un cargo de elección popular. Necesariamente debe tener una profesión. Es por ello que eso impacta y trasciende en la designación de los magistrados, porque no es posible que en México para los integrantes del Poder Judicial del Estado se exigen muchos requisitos, pero para quienes intervienen en la designación de estos no se le exige ningún requisito para ser gobernador, para ser presidente de la República, ni para ser diputado, presidente municipal, senador, nada. Entonces ese es un problema de origen que tenemos. Por eso inclusive las designaciones de los aspirantes a magistrados, consejeros de la judicatura, jueces incluso, están contaminados. El problema necesitamos acabarlo. Yo sé que han existido intenciones, yo he propuesto varias reformas a la Constitución y a la ley orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, es importante destacar que por más reformas que se hagan, por más intenciones legislativas que se cristalicen a través de la Constitución y sus leyes, no vamos a avanzar si no evitamos el compadrazgo, el nepotismo, el influyentismo, el partidarismo político. Aspectos y temas que también he tocado en otros artículos. Ahora bien, ha habido muchas propuestas, inclusive para que no sean ni el gobernador, ni siquiera los diputados sean los que intervengan en la designación de magistrados. Hace tiempo, o hace como 2 o 3 años, había una propuesta para que fuese el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Pero imagínense qué grave situación que se engendraría si los mismos magistrados designaran a los magistrados integrantes de su propio órgano colegiado.
es decir, al máximo órgano jurisdiccional del estado de Guerrero, que fuesen los magistrados quienes determinaran quiénes o eligieran a quienes van a ocupar esos cargos de alto rango dentro del Poder Judicial del Estado. Por eso yo he sustentado que no pueden ser los magistrados, porque de por sí que en el Poder Judicial tenemos problemas con con el nepotismo, como lo dije hace rato, el nepotismo, el tráfico de influencias. Entonces no se acabaría, al contrario, se incentivaría esa problemática al interior del Poder Judicial. Muchos también opinan que sea propuesta de los colegios de abogados. Los colegios de abogados también están contaminados, es decir, esos mismos colegios que no veo que opinen en la vida jurídica del país, ni siquiera en la vida jurídica del Estado, sobre temas relevantes. Es difícil que sus propuestas también estén libres de todo interés, porque lo más lógico es que van a proponer a los integrantes de sus gremios. Por ello, es difícil crear condiciones para que el Poder Judicial sea un poder de excelencia, un poder que tenga a los mejores hombres, a los mejores juristas. Yo no entiendo por qué no se pueden establecer reglas claras y sobre todo reformas que vengan a dar claridad, pero sobre todo que sean efectivas y que se apliquen, y que los órganos que intervengan en esas decisiones pues no tengan que tener injerencias de ningún tipo, ni injerencia partidista, ni injerencia de otro tipo, como el amiguismo. Son problemas que tenemos que arrancar de raíz. Entonces, esas decisiones, híjoles, no tenemos una propuesta clara y concreta que no tenga, o que no sea contaminable, ¿no? Para que las decisiones en cuanto a la elección de magistrados del Poder Judicial del Estado y consejeros de la Judicatura no tengan origen político. Lamentablemente lo político es lo que impera en nuestro país y es lo que verdaderamente trasciende en estas decisiones. Por eso México es el país donde todo se puede y todo se olvida, y lamentablemente ningún jurista, ningún abogado, por más maestría o doctorado que pueda tener, pues tiene esa oportunidad de acceder a estos cargos públicos, lo que inclusive viola su derecho a acceso a los cargos públicos previstos en el artículo 35 de la Constitución. Entonces, ese es el problema que tenemos en México y en el estado de Guerrero. Esperemos encontrar una fórmula para evitar o para generar que un órgano autónomo e independiente pueda hacer la designación de magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para transformar nuestro sistema de impartición de justicia estatal y sobre todo también a nivel nacional, porque esto también no es exclusivo nada más de Guerrero. O sea, tenemos problemas a nivel nacional porque en todos los estados también existen este tipo de vicios que no obstante perjudican al Poder Judicial, también impiden que gente muy preparada y sobre todo que cumple un perfil adecuado o idóneo pueda acceder a un cargo como el de ser magistrado de un Poder Judicial del Estado. Espero verlos, sobre todo escucharlos en la siguiente opinión.